En primer lugar, y ante todo, gracias al grupo de investigación Espacio Urbano, Tecnología de Género, a José Miguel, a Juan Vicente, a Carmen y creo que se llama Lorena, por esta amabilísima invitación, también a Virgen Canato, por haber hecho posible algo que parece imposible en la actualidad, que es reservar recursos para permeabilizar la universidad, debates que ocurren fuera de ella. Lo digo con conocimiento de causa porque mi trabajo es organizar este tipo de actividades dentro del Museo de Reina Sofía, en un momento en el que apenas hay recursos para mantener el museo abierto, para pagar la vigilancia, la luz y la limpieza. También tengo que pedir excusas porque mi intervención tendría que haber sido mucho más elaborada, pero por estas mismas razones de que ya no me dedico, desgraciadamente, en los últimos años a pensar, a reflexionar y a hablar sobre los elementos clave de la cultura contemporánea, como cuál era mi vocación hasta que entré a trabajar en el Museo de Reina Sofía, pues tengo, digamos, muy poca práctica en hablar de otra cosa que no sea lo que hago en el museo. Es decir, que esto para mí es una ocasión, digamos, extraordinaria, excepcional y para la cual de repente no me siento preparado. Es algo que he estado haciendo durante años y de repente es como a mi edad me encuentro de nuevo con los deseos, porque últimamente solo hablo del museo. Por lo cual, digamos, agradezco la invitación y me sorprendo de haberla aceptado, digamos, con un par de meses de antelación, a hablar de un tema nuevo, un tema que solo tengo unas cuantas notas, pensamientos que he ido agrupando y que espero que os sean útiles. Por lo tanto, voy a intentar imaginarme que esto es una clase como las que yo daba hace 5 años en la universidad, intentar recuperar esa posición no del conferenciante, sino la del docente universitario e intentar estimular en vosotros una respuesta ante, digamos, el tema tan acuciante, tan urgente de reflexión como es el que nos ha propuesto José Miguel, que es, digamos, el acentuamiento de o al menos la visibilidad y la intensidad de los mecanismos de control en la sociedad contemporánea. Aunque cuando me lo propuso Juan Vicente, inmediatamente quise evitar el que fuera, digamos, una intervención de descripción y análisis de esa nueva intensidad de los procesos de control y vigilancia y digamos, de traducción policial del espacio público al que estamos asistiendo, para intentar encontrar o identificar cuáles son los síntomas que digamos, nos permiten interpretar a partir de esa misma realidad, digamos, una fractura, una quiebra del sistema que puede generar un nuevo espacio. Por lo tanto, digamos, voy a intentarle dar la vuelta a la tortilla. Digamos, ese es mi rol aquí. Intentando evitar cualquier digamos, intensificación de una visión paranoica de la situación actual. Como tengo que ser el primero, pues voy a intentar introducir mi charla a partir digamos, del vocabulario que se ha utilizado aquí, que es de la sociedad del control, y voy a introducirlo vinculándolo con el concepto de sociedad disciplinaria o de disciplina, y a partir de una breve introducción pondré énfasis
el rol que, digamos, que está teniendo el cuerpo, con todas las comillas que queráis, dentro de la definición de un nuevo espacio social. Y finalmente apuntaré una serie de conceptos o nociones o palabras, o un mínimo vocabulario relacionado con el cuerpo y vinculado, digamos, a estas reflexiones sobre la sociedad del control. Como vais a ver, es, digamos, muy esbozado y por lo tanto mi plan es que tengamos luego un pequeño debate. Lo que pasa es que estas clases tan largas hacen, digamos, un poco de vértigo porque solo veo, a partir de la tercera línea, solo veo cabello. Pero bueno, me imagino que a mí me veréis las gafas. Ni eso, ¿no? Es que curioso, cuando se hacen las ediciones nuevos, se hacen a propósito para que no me funcionen. Bueno, yo estoy en el Museo Reconocía, un edificio diseñado por Jean Nouvel. Podéis imaginaros, digamos, la tortura que supone trabajar ahí. Bueno, al menos aquí hay luz, tendría que taparla. De acuerdo. No sé hasta qué punto estaréis familiarizados con estas nociones de la sociedad disciplinaria y sociedad de control, pero de alguna manera Foucault aludía a la sociedad moderna o la describía como una sociedad disciplinaria. Era una sociedad estriada, es un concepto deleuziano, que se presentaba como principio estructurador. Es decir, que la sociedad disciplinaria estructuraba, daba forma a lo social, tanto desde la producción de los sujetos hasta las formas institucionales y las reglas del arte. La forma clásica de antagonismo vinculada a esta sociedad disciplinaria era la lucha política en la arena pública y, en último extremo, la revolución. En cualquier caso, imaginaba la sustitución de un tipo de orden por otro orden que de alguna manera correspondiera de un modo más justo y más ajustado a la realidad social y proveyera de un orden más ordenado. Es decir, que, digamos, la sociedad disciplinaria imagina una correspondencia formal entre sujetos, instituciones, reglas del arte y de alguna manera las formas de resistencia y de antagonismo se correspondían con este formato. Esta hipótesis sobre la sociedad disciplinaria moderna, identificada fundamentalmente con la sociedad burguesa que se construye a partir de la revolución industrial y las revoluciones burguesas del siglo XIX, de alguna manera entraría en quiebra, explotaría a partir de los acontecimientos traumáticos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. De alguna manera las vanguardias artísticas evidenciarían o notarían esa explosión de ese modelo disciplinario, estriado, ordenado, y generarían un desbordamiento violento, obviamente, por la puesta en evidencia de la capacidad destructiva de esa misma sociedad moderna. Pero también, digamos, un desbordamiento que podríamos llamar de placeres y de cuerpos, una especie de carpe diem renovador, digamos, que fue fraseado durante el periodo de entreguerras, iluminando utopías, y luego fue de nuevo refraseado después de la Segunda Guerra Mundial con la explosión de la sociedad de masas y la reactivación del capitalismo de consumo, generalizándose, digamos, un sistema que se describiría, un sistema desbordado, que se describiría como, en términos de reestructuración de poder, como sociedad de control.
De alguna manera, la sociedad de control vendría a generar unos sistemas digamos, de regulación social en un momento en el que ya no existe ningún principio regulador interno, ningún principio estructurador o que dote de forma a la sociedad, similar a lo que ocurría digamos, en la sociedad disciplinaria, sino que los únicos principios serían los impulsos libidinales, productivos, imaginativos, o también incluso agresivos, que, digamos, no tienen capacidad de configurar lo social, o si la tienen, lo hacen de un modo contingente, plástico, nunca definitivo. Y, por lo tanto, el poder debería limitarse a controlar los flujos y a dotarse de los medios coercitivos y punitivos para prevenir y disuadir a cualquier precio procesos indeseables. Es decir, que el poder ya no tendría la función de configurar, de dar forma, de estructurar lo social, sino de alguna manera tendría que jugar, digamos, al juego ambivalente de estimular esas capacidades libidinales, esa potencia libidinal, para vincularla hacia procesos de consumo, y por otro lado debería generar mecanismos que controlaran y previnieran procesos entrópicos o procesos de destrucción digamos, de ese tejido económico. En la sociedad de control, a diferencia de, digamos, de la sociedad disciplinaria que construye la ciudad, los ensanches, ¿no? Digamos, reticulados, el espacio público en esta sociedad de control se ha atomizado, se ha fragmentado, se ha vuelto contingente, capilarizándose en múltiples ocasiones de agencia que ya no adoptan la forma de la acción política tradicional, sino que esa agencia se asimilaría a los hábitos de consumo, a la expresión de los afectos, digamos, a la proyección de los deseos. El sujeto de esta, digamos, de esta sociedad de control sería un sujeto deseante, fragmentado, autónomo, automoldeable, pero también autoprecarizado. Sería objeto de excitación al consumo y de intensificación de la experiencia, a la vez que, paradójicamente o simultáneamente, también sería sospechoso de ser un potencial peligro para la inestable fluidez del sistema. Los modos tradicionales de discusión política se habrían vaciado contenido, digamos, los vehículos tradicionales de representación institucional se habrían, digamos, vaciado, a pesar de su supervivencia al servicio de las necesidades de control. Es decir, que por una parte hay una pervivencia de los viejos sistemas políticos, el Estado. Sin embargo, su función ya no es representativa, no es configuradora de lo social, sino simplemente es tiene una función digamos, de guardiana del funcionamiento del sistema. Y del mismo modo el antagonismo habría tomado una forma vírica, intensa y discontinua como el mismo sujeto. Y ya no estaría movido por una imaginación utópica clara, o sea, por la construcción de un orden más justo, sino por una rebelión contra quienes tienen el control de los flujos o contra sus efectos más virulentos. Digamos, estas hipótesis, estas nociones de sociedad disciplinaria y sociedad de control, obviamente son modelos a la francesa, construidos o derivados de la reflexión que se produce en los momentos previos e inmediatamente posteriores a las revoluciones del 68,
y debemos tomarlos siempre como instrumentos para analizar una realidad, aunque muchas veces se han convertido en marcos rígidos y autorreferenciales que tienden a confundir las cosas de la filosofía con la filosofía de las cosas. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que no nos debemos dejar atrapar por ellos, a pesar de la base empírica obvia que tienen, sus sólidos fundamentos teóricos y políticos, y también su enorme potencia como imágenes para entender lo que ocurre. Pero en ningún caso, y eso es algo que yo intentaba, este antídoto intentaba dárselo a mis alumnos después de las primeras clases sobre Foucault, porque me venían al día siguiente como una especie de zombies, ¿no? Venían, zombies paranoicos, habían descubierto la clave para interpretar el mundo, y a partir de ahí interpretaban todo como síntomas de un sistema disciplinario. Se observaban a sí mismos desde lavarse los dientes a cruzar los semáforos, como parte de un gran contubernio de sociedad disciplinaria. Entonces, en cualquier caso, hacer este inciso de que estas son herramientas, son hipótesis, son mecanismos de interpretación que, por mucho que en momentos determinados tengan una capacidad, una pregnancia enorme, ¿no? Porque te permiten ver lo que está ocurriendo, sin embargo también es importante el tener en cuenta que son formulables, tienen lugar como fórmulas justamente cuando aquello que describen está en crisis. No sé si ahí me seguís. Es decir, cuando uno es capaz de describir la sociedad disciplinaria cuando esa realidad está en crisis. Igual que uno es capaz de describir o darse cuenta, tomar conciencia de los principios estructuradores de la sociedad de control cuando esa misma está, desmoronándose. O posiblemente esas sociedades o esos regímenes, si queremos llamarles, han estado siempre en crisis o han estado siempre en contestación. Lo que yo vendría aquí a recordar es que estamos en un momento en el que dicha crisis posiblemente es más intensa que en otros momentos, lo cual genera un nuevo ámbito de acción. De hecho, las sociedades disciplinarias y de control parecerían contenerse y continuarse la una en la otra, es decir, que tampoco pueden entenderse como dos paradigmas sucesivos, sino que son como una especie de cinta de Moebius que se realimenta continuamente una de otra. Por lo tanto, no deberíamos en ningún momento pensar que estamos en una especie de modelo de descripción de los regímenes de poder y de los modelos estructuradores de lo social sucesivos, sino que son continuamente, continúan unos en otros. Y que tampoco existe un sujeto de la sociedad de control totalmente diferenciado de un sujeto disciplinario. Ni se puede, incluso pensar en un sujeto nuevo que de alguna manera no tuviera algo de ambos entre ellos, ¿no? De hecho, la sociedad de control, la sociedad contemporánea, si queréis llamarla la sociedad de consumo, se presenta a sí misma a la vez como garantizadora del status quo del sistema disciplinario, la familia, el orden social, el Estado, y a la vez se presenta como su finiquitadora, el desmontaje de los lazos estables, del aparato disciplinario, del Estado, de la educación, de la salud, de la cultura. Por lo tanto, estamos a la vez en dos modelos continuos, el uno en el otro, y absolutamente autocontradictorios. En cualquier caso, eso deberíamos tenerlo en cuenta y acercarnos y utilizar este tipo de nociones desde una perspectiva
digamos, pragmática, yo diría. Bueno, en cualquier caso, aceptando la verdad y la potencia imaginativa que contienen estas hipótesis, mi intervención lo que propondría es que en el momento presente, digamos, en el momento, si queréis denominarlo, de la crisis sistémica actual, se están revelando importantes fisuras en el sistema de funcionamiento social descrito por ambas. Fisuras que se han hecho visibles a partir del estallido de la burbuja especulativa, pero que tal vez esas fisuras eran estructurales. Estas fisuras no solo afectan a la verosimilitud de la imagen de una sociedad dinamizada por la institución del mercado y también de los fluidos, sino también, y por las mismas razones, estas fisuras afectan también al modo en el que puede articularse el antagonismo. Hay dos fechas importantes en esta crisis de la sociedad del control. Justamente esas fechas que van a contribuir a la visibilización y a la intensificación de los mecanismos de control, que es obviamente el 2001, y la segunda sería el 2008. A partir del 2001, de repente todos somos sospechosos, o somos más sospechosos. Antes éramos potenciales sospechosos, ahora somos tratados continuamente como sospechosos, ¿no? Cada vez que entra en una entidad bancaria o entra en una entidad pública o en un aeropuerto o en cualquier lugar, dentro de poco posiblemente está en la universidad, ¿no? Habrá que entrar a través de arcos, ¿no? De arcos donde uno puede ser sujeto incluso de cacheos. A partir del 2001 todos somos sospechosos, acentuándose la visibilidad de los mecanismos de control y de seguridad que organizan la arquitectura social en términos de frontera, poniendo de alguna manera también palos sobre las ruedas de esta sociedad de flujos que debía ser la sociedad de este capitalismo desbordado de la segunda mitad del siglo XX. Por lo tanto, en el 2001 se está generando un proceso entrópico, diríamos, dentro del propio sistema, porque la arquitectura, incluso la arquitectura real, está estructurada simultáneamente para estimular los intercambios, pero a la vez para impedirlos o para hacer de guardia paranoico de los movimientos de los sujetos. Por ejemplo, la estructuración de los centros comerciales son lugares de aparente hipervisibilidad, pero donde la presencia continua de guardias de seguridad, de dificultad para moverse de un modo libre por ellos, es cada vez mayor. Por lo tanto, en el 2001 se genera una situación anómala donde la excitación al consumo y a la proyección de los deseos está siendo compensada y está siendo contrapesada por el miedo. Un miedo que tiene efectos paralizantes y que de alguna manera provoca y detona reacciones imprevistas, y que de alguna manera infectan el sistema. Por lo tanto, en términos podríamos decir que, como lo que decía José Miguel, de que a partir de cierto momento se intensifica la visibilidad de los mecanismos de control y de la configuración policial del espacio, esto podría ser un índice de una fisura radical dentro del sistema. Es un principio de un proceso entrópico. El 2008 es el otro momento, que es donde está ya la burbuja de las subprime, de las hipotecas subprime en Estados Unidos, y que en España tiene una resonancia
particular a través a partir del hecho de que toda la economía estaba basada, Valencia es un caso paradigmático, ¿no? Digamos, en una burbuja especulativa basada en el crédito y en la deuda. Este 2008 es, digamos, una crisis de un principio fundamental de todo el sistema de la sociedad de control, que es el sistema crediticio, porque la única compensación al miedo era la promesa de la acumulación y del enriquecimiento. Y esta promesa se ha evaporado, e incluso llegando a evaporarse o resquebrajarse la seguridad en la posibilidad de sostenimiento de la vida. Es decir, que no es simplemente que ese dinamizador y catalizador de los flujos, que era la promesa del enriquecimiento y la acumulación, no exista, es que el propio sostenimiento de la vida también se ha resquebrajado. Por lo tanto, no solo que a partir del 2001 el miedo tenga más fuerza que la promesa de seguridad, sino que también a partir de 2008 la proyección del deseo se ve de alguna manera quebrada por la imposibilidad y por el hecho de dejamos de ser sujetos de crédito para ser, o con crédito, a ser sujetos endeudados exclusivamente. Y de repente los sistemas de control se ven forzados a visibilizarse como guardianes de un sistema en el que ya nadie cree. Y ese es la gran fractura. Y es posible que la sociedad de control nunca exigiera un grado de convicción equivalente o similar al de la sociedad disciplinaria. Sin embargo, había un grado de convicción o de autoconvicción que se quiebra totalmente cuando ya no tenemos seguridad y tampoco tenemos crédito. De alguna manera, la verosimilitud del sistema se resquebraja a la vez que se visibilizan los guardianes del sistema. Y digamos que ahí llegamos a un impasse que es en el que estamos ahora, al menos en las sociedades del sur de Europa, y es el que la sociedad del control, aquella que estructuraba, o aquel régimen que estructuraba la acumulación neoliberal de capital, ya no puede sostenerse porque el único sostenimiento que le queda es el policial. Entonces ese sería, un impasse productivo, el hecho de que los principios que daban plausibilidad al sistema se han resquebrajado. En los últimos años, en los momentos previos al estallido de esta crisis, se había generalizado tanto en el ámbito de la teoría económica hegemónica como en la teoría que criticaba las bases de ese modelo, un así llamado neoproductivismo, un énfasis en los principios productivos como estructuradores del espacio social y también de la configuración de la subjetividad. En un momento, en el capitalismo postfordista, en el que
el objeto de producción era la propia subjetividad y el propio espacio social. No sé si estáis familiarizados con este neoproductivismo, esta centralidad que en la teoría tanto digamos, económica como en el discurso crítico se ponía, digamos, se hacía énfasis en el que frente al sistema del capitalismo clásico fordista de producción de objetos, digamos, en este capitalismo tardío, el objeto de producción era la propia subjetividad. La producción de situaciones y condiciones de sociabilidad. Esto iba a generar una imaginación de un nuevo sistema económico basado en la producción inmaterial, lo que se vendría a denominar también el capitalismo cognitivo, que sería capaz de sostener una nueva economía a partir de los principios de la creación y de la imaginación, la innovación. Todo ello, esta fase tardía del capitalismo basado en la producción de subjetividad, se sustentaría en un nuevo tipo de trabajador autónomo, movido por sus propios impulsos libidinales, desconectado de los mecanismos de producción fabriles tradicionales del capitalismo clásico, y que de alguna manera conectaba, si leéis el famoso libro de Kropotkin-Boltanski, que conectaba con las mismas reivindicaciones del 68, pero dotándoles de una finalidad productiva y alimentadora de un nuevo tipo de capitalismo: la libertad, la autonomía, la capacidad de acción. Fundamentalmente desde finales de los 90 y el primer lustro de los 2000, daba la impresión de que podía sostenerse y se podía proyectar una economía de infinito crecimiento a partir de esos principios de la creatividad. Imagino que habéis oído hablar de las industrias creativas. Y estas, industrias de la creatividad se aliaban de un modo perverso con las lógicas especulativas del capitalismo financiero, con, esta especie de capitalismo que trabajaba no a partir de intercambio de productos, sino de futuros y de hipótesis. Es decir, que este énfasis en la creatividad como motor de la economía, donde el sujeto de producción y el objeto de producción se identificaban, de alguna manera estaba íntimamente conectada con esta lógica especulativa del capitalismo financiero. Y de alguna manera podríamos decir que la crisis de la burbuja financiera también supone una crisis de este énfasis en la creatividad como motor económico. Es decir, la hipótesis de que la imaginación y la creatividad podían constituir una trama económica autosustentada y autorregenerada infinitamente, iba a dejar de ser válida
desde el momento que se ponía como base de un sistema de explotación del trabajo y de acumulación de capital, digamos, que ha entrado en barrera. Y esto es algo que, digamos, sitúa a aquellos que nos dedicamos al ámbito de la cultura en una situación realmente compleja, porque muchos de, digamos, el propio sistema donde nos hemos movido y en el cual nos hemos formado y el cual hemos alimentado, estaba, como empezamos a sospechar, subterráneamente y no tan subterráneamente vinculado a estos procesos especulativos. Y de alguna manera la explosión de la burbuja especulativa también nos ha afectado a nosotros de lleno. De alguna manera el hecho de que actualmente hayan dejado de llegar recursos digamos, a nuestro ámbito, y el hecho de que ya nadie espere de nosotros el que generemos digamos, el espejismo de crecimiento infinito que parecía reconocérsenos cuando, por ejemplo, aquí se fundaba la ciudad de la cultura, ¿no? De las artes y de la cultura. Digamos, nos sitúa en una posición que puede ser paralizante, porque de alguna manera estábamos vinculados a esos procesos. Por lo tanto, nos encontramos ante un impasse que por una parte genera una situación de repensamiento radical, pero también sitúa a aquellos que nos dedicamos en el ámbito de la cultura en la necesidad también de repensar cuál es nuestra posición. Ya volveremos de todos modos al final sobre esta noción de producción para ver cómo la podemos rescatar. Bueno, mi hipótesis aquí es que en este momento de esta descripción de la crisis del modelo disciplinario y de control, de repente nos encontramos con una aparición, digamos, imprevista, o una aparición que todavía no somos capaces de entender en todas sus dimensiones, que es la del cuerpo. El cuerpo es uno de esos conceptos con los cuales yo me siento particularmente incómodo, digamos, pero es un concepto como cuando uno habla del lenguaje. Uno habla del lenguaje como si realmente no lo estuviera hablando, ¿no? Como si uno no sabe si uno está hablando sobre el lenguaje o el lenguaje está hablando a través de él. Son este tipo de conceptos enormemente enormemente llenos de trampas y de trampillas que hacen que tengamos que ser enormemente cautos al hablar de ellos, porque supone una separación, un proceso de objetivación que posiblemente es imposible cuando estamos hablando del lenguaje o cuando estamos hablando del cuerpo. ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, voy a identificar o voy a hacer énfasis en esta vuelta del cuerpo, pero con todas las prevenciones posibles. Es una vuelta del cuerpo que no se ha producido de modo espontáneo ahora y que posiblemente se pueda rastrear durante todo el siglo XX, incluso, si queréis, haciendo un poco de arqueología, durante todo el siglo XIX. Pero aún así, digamos, de repente nos encontramos de nuevo con el cuerpo de un modo insospechado. En las artes visuales, el cuerpo, había pasado de alguna manera de moda. Tuvo su momento en los años, la segunda mitad de los años 60,
energía y de otras traducciones. Tuvo también su momento a través de las políticas identitarias feministas, en los años 80 y en España también en los 90. Sin embargo, podríamos pensar que se había producido un proceso de descorporización de las prácticas artísticas en los últimos 15 años al menos. Igual ocurría en el ámbito de lo político. De hecho, había una imaginación de que el nuevo espacio de lo político sería el espacio virtual, el espacio de las redes, el espacio donde los cuerpos no se encuentran, donde fluyen los deseos y las imaginaciones descorporizadas, aunque bueno, esa descorporización no fuera nunca real, ¿no? Pero de repente nos encontramos con el cuerpo, en sus múltiples dimensiones. Y esto, digamos, es algo que os quiero proponer y que con lo que querría de alguna manera encontrar una salida a este impasse que os mencionaba. Este cuerpo presente, que es un cuerpo, digamos, que se presenta, que se hace visible, es un cuerpo contradictorio, es un cuerpo a la vez gozoso y sufriente, un cuerpo que se pone por delante, que se incorpora, tanto como plano de resistencia como plano de expresión, que es físico y opaco, ¿no? Que está ahí, que se sienta, que ocupa, pero que es a la vez plástico, en el sentido de que se modula, se modela, es capaz de transformarse. Pues este nuevo cuerpo, o este cuerpo que se ha puesto en medio, de alguna manera está quebrando muchos a priori de las ciencias humanas y también de las poéticas. Y de hecho es algo que, digamos, con lo que me he tenido que enfrentar en los últimos años, y es la inusitada delantera que están tomando las artes del cuerpo, las artes escénicas, en los movimientos y digamos, en el debate artístico y estético contemporáneo. Yo recuerdo cuando llegué al Reina Sofía hace 5 años, se me propuso por un compañero de la Universidad de Cuenca, por José Antonio Sánchez, se me propuso hacer un programa de posgrado, y me propuso que lo que había que estudiar era el cuerpo. José Antonio, no seas sesentero, vamos a discutir ahora el cuerpo. Digamos, lo que no podría haber previsto yo entonces, en mi ignorancia, es que el cuerpo, digamos, se iba a convertir en el campo de batalla fundamental del debate actual, 5 años después. Digamos, debemos echar un ojo a aquellos que estamos interesados en las 3 prácticas, a lo que están haciendo y debatiendo la gente de artes escénicas ahora, aquellos que están trabajando con el cuerpo en el espacio, digamos, escénico, en la calle, porque curiosamente, a pesar de ese anacronismo que yo percibía hace 5 años, decía, bueno, es que vuestros debates, digamos, estáis obviamente anclados al cuerpo, ¿no? Pero para mí, digamos, el cuerpo era un anclaje, era un fardo que, digamos, estaban obligados a llevar los de artes escénicas por su propio, digamos, por la propia naturaleza de lo que hacen, ¿no? Pero que, digamos, de alguna manera les explicaba su retraso respecto a los debates muchísimo más virtuales y más lingüísticos que, digamos, en los que estábamos atrapados nosotros, ¿no? Por lo tanto, digamos, una llamada a los debates que están produciéndose ahí. ¿Pero qué cuerpo es? Y esa es una incógnita que yo soy incapaz de resolver aquí. Pero ya no se trata de la conspicua representación de los cuerpos en las dinámicas de consumo, porque cuerpos, digamos, obviamente hemos tenido una inflexión de imágenes del cuerpo en los últimos 50 años, eso es obvio. Pero tampoco se trata del cuerpo definido por los regímenes de control disciplinario y
disciplinario, tampoco es exclusivamente el cuerpo que describía Beatriz Preciado dentro del paradigma fármaco-pornográfico. O sea, ese cuerpo hormonado, ese cuerpo dopado, ese cuerpo hipertrofiado a través de gimnasios, que, digamos, había sido el cuerpo de la sociedad del control, ¿no? Frente al cuerpo disciplinado, digamos, de la sociedad moderna, pues sería el cuerpo hipertrofiado, dopado, de la sociedad del control. No sería tampoco exclusivamente ese cuerpo fármaco-pornográfico que identifica Beatriz Preciado. Tampoco es el cuerpo en lucha, el cuerpo a cuerpo de los movimientos heroicos revolucionarios tradicionales. Por ejemplo, ahora en el Museo Reina Sofía teníamos un ciclo de cine que se llamaba Poner el cuerpo. Poner el cuerpo haciendo alusión a la producción audiovisual cinematográfica en Latinoamérica durante los periodos de la dictadura, en los años 70 y 80. Entonces ahí había una posición del cuerpo. El cuerpo se ponía por delante dentro de un proceso de enfrentamiento. Aunque tampoco querría decir que este cuerpo presente, o que se empieza a hacer presente ahora, sea totalmente diferente a todos estos que os he dicho. Creo que, digamos, hay elementos de todos estos cuerpos en el cuerpo digamos, que ahora realiza. Yo diría que incluso no es siquiera un cuerpo humano, como algo diferente del cuerpo animal. De hecho, digamos, nuestra amiga Donna Haraway está, digamos, haciendo énfasis en el cuerpo animal como, digamos, el cuerpo por excelencia. No sé, digamos, no sé hasta qué punto lo hace como gesto, digamos, habla de su relación con su mascota, ¿no? Una relación afectiva. Tampoco es el cuerpo público frente al cuerpo privado e íntimo. Tampoco es el cuerpo físico frente a, digamos, a la razón o, digamos, al ámbito de lo mental, como ocurría en el sujeto cartesiano. Tampoco es el cuerpo individual frente al colectivo, y tampoco es el cuerpo identitario del que se debatía en los años, a partir de los años 70, ese cuerpo que se identifica como negro, o mujer, o hombre, o, digamos, es, digamos, un cuerpo que contiene, como digo, todos estos cuerpos, pero no es exclusivamente ninguno de ellos. Algunos dicen que es el cuerpo común, pero esta noción de lo común también es cierto que se está convirtiendo en un lugar común y que es necesario someter digamos, a un profundo análisis crítico. En cualquier caso, esta, digamos, emergencia del cuerpo, o este cuerpo emergente, parece ser el síntoma de unos nuevos modos de subjetivación que no tienen forma específica dentro de los parámetros y estándares que manejamos actualmente, pero que pugnan por ocupar el espacio y desbordar sus límites. Diría que es un cuerpo aún sin nombrar, pero que se proyecta hacia adelante y se incorpora. Posiblemente es ese incorporarse o proyectarse hacia adelante lo que, digamos, lo hace cuerpo. Digamos, más que a lo mejor un cuerpo, es un proceso de incorporación o de proyección hacia adelante, más allá de las representaciones o las mediaciones desgastadas. Intentemos profundizar un poquito más sobre esto. Aristóteles, perdonad, hacía una diferencia entre el bios y el zoos. Imagino que no sé si estaréis familiarizados con esta diferenciación. El bios era la vida civil, la buena vida, la que caracteriza al sujeto de la polis, una vida dotada de ethos, de ética, y que se ejercita a través de la participación política, ¿no? Esa era la vida.
El zoos era la vida desnuda, la vida física, que en sí misma carece de valor. Ese es Aristóteles, su visión siempre, que divide las cosas en dos. Para Foucault, la modernidad habría puesto en relación ambas. El sujeto moderno, el sujeto disciplinado, se configuraría a través valga la redundancia, de un disciplinamiento de su zoos. Es decir, el sujeto moderno significaría una conexión entre ese bios y el zoos. La nación, la noción de nación, el hecho de nacer convertido en eje de subjetivación, los derechos humanos, como el derecho a la vida, ¿no?, que tiene como principio, es decir, el derecho zoológico a la vida, inicia una gradación en que se van entreverando el bios y el zoos, vinculándose ambos principios. El cuerpo físico, así, en la modernidad, según Foucault, se convierte en el lugar prioritario de las operaciones del poder, configurando ese sujeto que es el sujeto moderno, el sujeto trabajador, el sujeto ciudadano y también el sujeto político. Sin embargo, esta construcción del sujeto moderno, donde se entrevera el zoos y el bios, tendría un otro, que es el esclavo, el colonizado, el subalterno. Un otro que carecía de esta definición. Su origen, sus hábitos culturales y políticos no le convertirían en sujeto ciudadano, seguía siendo zoos. Y es interesante que los nazis, antes de aniquilar a los judíos, a los gitanos o a los homosexuales, los desposeyeran ese estatus de ciudadano y su estatus nacional. Se convertían en parias, en meros zoos. Foucault nunca trató la SOA, el Holocausto, ni los procesos de esclavitud, ni los procesos coloniales. Es muy interesante ese ángulo muerto de Foucault. Foucault, es algo que no ve. Esos ámbitos donde el zoo subalterno se multiplica y sobrepuja a la humanidad civil. Es decir, que de alguna manera, en la descripción del sujeto disciplinario moderno, Foucault, elude, focar ese otro constituyente que es, una humanidad sin humanidad, una humanidad sin derechos. Y aquí introduciríamos los argumentos de Agamben respecto al hecho de que en toda época y lugar ha existido ese margen, ese otro, lo que él denomina la vida desnuda, la nuda vida, que está situada, o que ha estado siempre situada al margen del orden jurídico y que, nos recuerda a Agamben, o hace énfasis a Agamben, actualmente está contemporáneamente coincidiendo con el espacio social. Es decir, que aquella vida nuda, aquello que había estado al margen, aquello que, se definía por la ausencia de derechos, actualmente está, centrándose y está configurando el espacio social. De forma que exclusión e inclusión, externo e interno, bios y zoos, derecho y hecho, entran en una zona de irreductible indiferenciación. Esta sería la hipótesis bastante iluminadora de Agamben, en el sentido de que por ahí podríamos estar viendo o identificando de qué cuerpo estamos hablando. En esta nueva situación, precipitada por la crisis, donde la vida desnuda se convierte casi en la única vida, y donde el hombre sacer, el homo sacer del que habla Agamben, el hombre sagrado, el que está al marco de la ciudadanía, se convierte en el sujeto por excelencia, un sujeto sin derechos, un sujeto cuyo
como nos recuerda Agamben, cuyo homicidio no causaba castigo. Digamos, un sujeto que de alguna manera solo se define por la ausencia de derechos, por la exclusión. La excepción se vuelve regla. El sujeto social ya no está definido por su posesión de derechos, sino por su abandono. Es el 99% del que se habla, y ello genera un escenario totalmente nuevo que afecta a la noción de cuerpo y a las disciplinas que tradicionalmente han operado sobre él. Y aquí, digamos, se puede entender el nuevo rol que tienen, digamos, los mecanismos de control y de vigilancia y de violencia, porque ya no se ejercen sobre un sujeto con derechos, sino se ejercen sobre este nuevo sujeto. Un sujeto, digamos, al que se puede, digamos, dañar, se puede atentar, porque, digamos, en principio no tienen ningún, digamos, carece de una definición como sujeto de derecho. El migrante sería el ejemplo de este nuevo sujeto, pero este migrante simplemente sería un modelo que el nuevo régimen intentaría extrapolar al resto de la población. Es necesario, y ya enseguida dejo a Agamben, reconsiderar, por tanto, el sentido de esta definición aristotélica que definía la polis y lo político como la oposición entre el vivir, bios, el vivir bien, ciudadano, y la mera vida, la nuda vida. Es decir, que es necesario encontrar un espacio político que no esté basado en esa división, sino encontrar, digamos, un nuevo tipo de espacio político que esté más allá de esa estricta división, donde los sujetos de derecho se definen frente a aquellos que no tienen derecho. De alguna manera, la nueva centralidad de la nuda vida, digamos, exige una nueva política. Y ese, digamos, es en ese nuevo contexto de la nuda vida donde de repente el cuerpo se hace presente. Digamos, posiblemente ese sujeto sin derechos aparece como cuerpo. Y no es que actualmente una mayor proporción de la población se haya quedado excluida, es que la misma noción de sujeto político ciudadano, detentor de derechos y con un horizonte de construcción personal se ha visto profundamente erosionada. Y la bios, es decir, el vivir bien, y el zoos, la vida desnuda, precaria, se convierten o se interpretan indiferenciadamente. Digamos, esta sería la situación de intemperie en la que vuelve el cuerpo, en la primera línea, y tal vez es en esa situación donde hayan de plantearse unas nuevas políticas y unas nuevas poéticas. Tal vez podría plantearse de un modo más suave diciendo que en un momento en que todo el entramado de mediaciones y representaciones ha entrado en crisis, el no nos representan, el cuerpo se proyecta como algo que desborda y a la vez excluye de ese régimen, como un otro que se desborda y que a la vez se excluye a sí mismo de ese régimen que identifica como obsoleto. Este cuerpo, este cuerpo sin nombrar, digamos, y posiblemente le llamo cuerpo simplemente por hacer alusión a esta innombrabilidad, se habita entre dispositivos, instituciones, mecanismos, mediaciones, que fallan totalmente en identificarle como sujeto. Es decir, que habita en aulas, instituciones, universidades, museos, ciudades, que no le identifican, que no, digamos, una de las funciones de los dispositivos
era, digamos, identificar, nombrar a los sujetos, ¿no? Estudiante, ciudadano, visitante de museo, viajero, etc. Y da la impresión de que este nuevo sujeto sin nombrar, digamos, no es, no es sujeto de ninguno de estos dispositivos. O tal vez solo lo es de los dispositivos de represión o de violencia. Por tanto, la propia noción de cultura, la propia noción de arte, también está aquí en juego. Por lo tanto, nos encontramos con una serie de dispositivos que podríamos llamar zombies, ¿no? Porque no se conectan con, o no identifican o fallan en identificar ningún tipo de sujeto relevante, pero sin embargo que siguen como muertos vivientes creciendo y reproduciéndose. O al menos ha sido así hasta, digamos, hasta la crisis actual. Es decir, que la crisis contemporánea lo que pone es en evidencia ese proceso. De acuerdo. Como veis, todas mis hipótesis son enormemente deshilachadas todavía, bueno, imagino que por mucho tiempo, y lo que vendría ahora es a proponeros una serie de conceptos o vocabulario que me han venido a la mente al trabajar sobre estos temas, así que podemos, si queréis, debatir. Primero es la noción de obsolescencia. Digamos, uno de los lemas más repetidos durante las actividades, manifestaciones y concentraciones derivadas del 15M fue la de la obsolescencia, ¿no? La puesta en evidencia de lo obsoleto del sistema. El sistema no era simplemente malo, era obsoleto. Es el reconocimiento de que aquel ámbito en el que te mueves y que te intenta organizar la vida, digamos, es obsoleto, es anacrónico. Esta noción de obsolescencia también es peligrosa, es como la mayoría de los conceptos modernos, ¿no? Porque es cuando uno acusa a algo de ser obsoleto es porque reivindica, digamos, el presente frente al pasado, ¿no? También es un concepto peligroso desde el punto de vista de su traducción capitalista, ¿no? Habéis oído todos hablar de la obsolescencia programada. Todo es obsolescente, ¿no? Porque digamos, estamos obligados a consumir siempre cosas nuevas. Por lo tanto, cuando decimos que algo es obsoleto, que las instituciones son obsoletas, que el Parlamento es obsoleto, que la universidad es obsoleta, tenemos que ser conscientes de que digamos, podemos quedarnos atrapados en nuestros propios conceptos. Y también tenemos que ser conscientes de que esa noción de obsolescencia puede ser también utilizada por los líderes del neoliberalismo, que, bueno, si como todos estamos de acuerdo es que la educación, la sanidad, etc. son obsoletas, pues quitémoslas de medio, ¿no? Entonces es un concepto complejo, pero creo que es importante digamos, recuperarlo sintomáticamente como una sensación, la sensación de obsolescencia, que se ha diseminado, creo que en todos los movimientos, entre la ciudadanía, aunque la noción de ciudadanía posiblemente no sea la más adecuada en este caso, entre la población, aunque digamos es un concepto, digamos, peligroso si cae en malas manos. Esa obsolescencia es esa misma noción que estaba comentando antes de la inadecuación. La inadecuación de la estructura en la que habitamos. Aunque posiblemente lo que es obsoleto es la propia medida del tiempo. O sea, realmente aquí podríamos girar un poco más la tuerca, intentando salir de esa noción modernista del progreso y de la obsolescencia, de las sucesivas obsolescencias, para a lo mejor darnos cuenta de que lo que es obsoleto es esta medida del tiempo organizada a través de la noción de crecimiento, progreso, digamos, de acumulación en la que hemos vivido. O sea que, a lo mejor, aunque pueda parecer paradójico, lo que es obsoleto es la obsolescencia,
o esa noción de obsolescencia gestionada por el capitalismo. Es muy potente esta noción sin embargo, este sentimiento de obsolescencia, porque una vez que uno siente que algo ya no pertenece al tiempo, es decir, que las instituciones en las que habitamos ya no pertenecen a su tiempo, sino que de alguna manera son pasadas, se comienza a imaginar otro tiempo, ¿no? Eso yo creo que es el elemento de la potencia que tiene la sensación de obsolescencia. Es decir, una vez que te das cuenta que esto no es, digamos, que esto es obsoleto, empiezas a imaginar un otro tiempo, aunque aún no se tengan las herramientas para formular la naturaleza de ese otro. Una noción muy vinculada a esta de la obsolescencia es la de la ocupación. Que la ocupación ya no es exclusivamente un gesto de rechazo a la relación entre el habitar y la propiedad privada, que digamos es el tradicional de los movimientos de ocupación y que sin embargo todavía posiblemente está, digamos, en su base, sino que la ocupación implica habitar un espacio de un modo anacrónico y ajeno a la funcionalidad originaria. No es lo mismo venir a la universidad que ocupar la universidad. Si uno ocupa la universidad, lo que está haciendo es poniendo en evidencia que la universidad ya no cumple las funciones que debería cumplir y, digamos, uno se siente con el derecho de tomarla, digamos, de redefinir su función. La vida que se inyecta mediante la ocupación en un espacio no es la vida, entre comillas, natural de ese espacio. No es, digamos, el modo de habitar para el que fue concebido. La ocupación no es una rehabilitación del espacio, sino un reconocimiento desde el deseo o de la vivencia de la inadecuación de los espacios y los modos de vida. La ocupación digamos, resuelve esta situación de inadecuación solo de un modo performativo y de un modo precario. La ocupación tiene ese elemento de, digamos, de generar mediante la propia práctica digamos, una redefinición del espacio, aunque siempre de un modo precario, inestable. Desde la presencia, ¿no? La ocupación implica presencia. Ocupar, digamos, es casi como Arquímedes, ¿no? Desde la presencia y el cuerpo. Desde la sociabilidad. Porque la ocupación no construye permanencia y solo deja rastros superficiales y a menudo identificados como vandalismo, ¿no? Como destrucción. O al menos identificados según los estándares digamos, de la sociedad normalizada. La ocupación implica directamente al cuerpo, el estar dentro físicamente, el situar el cuerpo en el lugar, ¿no? Y tiene su otro complementario en el desahucio, que implica el extraer al cuerpo de su lugar de refugio y habitación normal. Posiblemente es interesante digamos, la curiosa relación que digamos, hay entre la ocupación y el desalojo. Obviamente ese desalojo actualmente ya no se vincula exclusivamente con aquellos que habían ocupado, ¿no? Digamos, un local, los ocupas, ¿no? Sino que ahora ese proceso de desalojo, de desahucio, se generaliza al resto al resto de los sujetos. Y ambos extremos de alguna manera se tocan. A cada desalojo una ocupación, ¿no? A cada desahucio tendríamos que decir a cada desahucio una ocupación. Últimamente se ha mezclado esta noción de ocupación con la de tomar, ¿no? El otro día, la última manifestación, ¿no? que tuvo poca repercusión fue la de tomar el Congreso. Aunque yo creo que posiblemente ese desplazamiento digamos, explique su fracaso, porque tomar implica una táctica militar, ¿no?
que viene del ámbito del sitio, ¿no? De sitiar y tomar, ¿no? El que se toman los cuarteles de invierno, no los cuarteles de invierno, no, el palacio de invierno, ¿no? Eso es lo que se toma, o se toma, digamos, está dentro del vocabulario y digamos, del imaginario de las revoluciones de principios de siglo, de la toma de... Y creo que posiblemente la noción de la ocupación tenga más que ver con este nuevo sujeto político que el tomar. Aunque también se pueda ocupar por la fuerza, porque se puede tomar por la fuerza, pero no es yo creo que, digamos, en este caso son productivas estas diferencias semánticas de tomar y ocupar, porque la ocupación tiene como fin la presencia física, fundamentalmente. El tomar posiblemente supone tomar el poder, una sustitución de una estructura por otra equivalente. La ocupación, como decía, supone una precariedad, y está vinculado de nuevo con una performatividad. Digamos, no existe una norma previa, una a priori de la ocupación. Las reglas de la ocupación se producen a partir de una decisión colectiva, una vez que un espacio ha sido ocupado. De acuerdo. Bueno, el cuerpo desnudo, la nuda vida, el homo sacer, es algo que ya hemos comentado. Ese sujeto que es pura presencia, sin marco jurídico, pero que es, diríamos, o puede ser potencia instituyente. Es la potencia instituyente frente al sujeto de derechos. Digamos, y eso de alguna manera también nos sitúa en la doble tesitura de reivindicar los derechos que te están quitando, pero simultáneamente estar proyectando imaginativamente otro tipo de imaginación política. Y esa es la tesitura en que estamos ahora situados, que es un poco esquizoide, pero a la que estamos obligados de reivindicar los derechos que te están siendo recortados, pero simultáneamente imaginar otro tipo de subjetividad. Y este homo sacer, esta vida nuda, este sujeto, es definido por el abandono, o por la carencia, o por el desahucio, puede tomar ese abandono o esa carencia como aglutinante, como detonante de subjetividad política. Y es curioso e interesante cómo esta crisis en la que vivimos, por una parte, acelera los procesos entrópicos de las instituciones existentes, su obsolescencia, pero a la vez estimula mecanismos de aglutinamiento nuevos, aquellos que parten de los que han sido desahuciados, o de los que han sido abandonados, o aquellos que han sido desposeídos. Y, en este sentido, sin hacer un énfasis milenarista en este nuevo sujeto político, sin embargo es importante encontrar en esa situación de abandono o de desahucio una potencia. También este sujeto endeudado, de alguna manera, es un sujeto que rompe la cadena de la sociedad neoliberal y de control. Vinculado a este punto está el de multitud, cuerpo colectivo, un tipo de agencia colectiva tematizada a partir de una lectura destinosa por Negri y toda la tradición
la teoría italiana desde los años 70, es, a pesar de que se ha convertido en un lugar común, también importante repensarla. Y recordar que para Hobbes, el gran teórico del siglo XVII del Estado, reconocía que la mayor insidia para el aparato estatal, para el orden, era la multitud. Esa multitud, esa agregación de singularidades es aquello que atenta contra la propia naturaleza del Estado, y que para Spinoza, por el contrario, es la raíz de la libertad. Un concepto muy vinculado a este multitud y que ha desarrollado recientemente Raúl Sánchez Cedillo es el del cuerpo enjambre, un modo de imaginar, digamos, esta nueva agencia política de la multitud, y que tiene un comportamiento performativo e intuitivo, que no es un movimiento de opinión pública ni de derechos civiles, y que de alguna manera se aglutina, actúa a partir de impulsos que, digamos, no se corresponden con los de las tradicionales reivindicaciones de derechos, sino que posiblemente tienen que ver con esos procesos de abandono y de exclusión de los que hablaba antes. El enjambre, esta noción, digamos, que viene obviamente de la zoología, y de nuevo nos vinculamos a este debate, digamos, a esta noción agamenniana que hablábamos antes. Nos habla de mecanismos de cooperación y de la producción de herramientas de trabajo cooperativo de un modo casi espontáneo, sin que sea necesario o sin que sea imprescindible un proceso deliberativo, argumentativo previo, sino que digamos, procede de una espontánea, diríamos, necesidad de cooperación. Y sería, digamos, de alguna manera, estaría o se correspondería con esta, digamos, con este rol con esta nueva potencia política de la vida nuda. Digamos, tenía algunos conceptos más, pero de alguna manera se desprenden de los que ya hemos dicho. Por ejemplo, este cuerpo también sería un cuerpo productivo, aunque un cuerpo productivo desvinculado de los procesos de acumulación capitalista, sino que sería un cuerpo productivo en términos de cooperación, y donde el concepto de producción se identifica de un modo indiferenciado con el concepto de acción. Es una producción transformativa, una producción que se define a través de la performatividad. Bueno, la noción de los afectos, otro de los conceptos que se han desarrollado en los últimos años, como uno de los principios aglutinantes de la nueva subjetividad política. Y finalmente, poner en evidencia que este sujeto sin nombrar, este sujeto que provisionalmente aquí sintomatizado con este proceso de incorporación o de presencia del cuerpo, digamos, es un sujeto, digamos, de alguna manera en proceso
y que está en un momento de indefinición y de no saber y de construir todavía sus herramientas de articulación. Es decir, que estamos posiblemente todos de acuerdo en el que este acto de presencia, que posiblemente se evidenció ante todos en la ocupación de la Puerta del Sol y en las distintas ocupaciones hace unos años, fueron 2 años, se va a cumplir ahora, necesita todavía imaginar, articular herramientas de producción de subjetividad política y que, digamos, estas, sin embargo, no pueden ser imaginadas por algunos y proyectadas sobre los otros, sino que de alguna manera tienen que generarse situaciones y condiciones para que se produzcan colectivamente. Es decir, que una de las grandes frustraciones de los movimientos es el ver cómo muchas de las estrategias que habían servido hasta principios de los 2000, aplicadas a este nuevo sujeto, se estrellan continuamente. Y incluso la reiteración de los procesos de manifestación política, no dan lugar a los resultados deseados y generan frustración. El reto sería el partir de que, de esta situación paradójica en la que nos encontramos y en la que se tiene que generar una sensación de confianza en la capacidad y la potencia de este nuevo sujeto político para articularse imaginativamente a sí mismo, sin dar continuidad a estrategias y mecanismos previos. Eso no quiere decir que sea un sujeto que nace de la nada en absoluto. Como decía al principio, el sujeto de la crisis es un sujeto que está estratificado según los principios disciplinarios y de control previos. Sin embargo, todos esos principios que le configuraban, de repente se ven como insuficientes y hay una urgencia de rearticulación, que es en la que se hace presente ese nuevo cuerpo, donde sale a la calle y ocupa el espacio público ese nuevo cuerpo. Por lo tanto, estamos en un momento de protoagente, de proto-subjetivación, donde hay un campo para la imaginación política enorme, posiblemente un campo también para la imaginación poética amplísimo. Tenía algunas conclusiones, pero yo creo que mejor que si habéis encontrado alguna noción estimulante dentro de mi discurso, lo discutamos un poco más distendidamente. Muchas gracias y espero que os haya servido. La estructura de estas clases siempre tienen cierran la capacidad de que la gente pueda intervenir, obviamente. Esto pensando y articulando los argumentos para que unos se sucedan a otros, y no sé si alguno ha tenido la oportunidad de escucharme y simultáneamente pensar en los suyos propios, como para intervenir. ¿Sí? No por romper el hielo. No, me ha extrañado que no hablaras de un mecanismo
que a mí me parece muy interesante para analizar la construcción del sujeto hoy en día, que es la inclusión diferencial, a la que aluden Marta Malo y Débora Ávila, que es un poco esa gestión de la población basada en las diferencias como elemento central de gobierno. Y, por ejemplo, ellas están trabajando mucho con migrantes y ponen ejemplos no solo en los derechos de los migrantes, sino en los propios españoles, por ejemplo, en la asistencia a la seguridad social, es decir, hasta qué punto tienes tu acceso o no a un derecho fundamental, se supone que es a una asistencia sanitaria, dependiendo de si eres ciudadano, si tienes papeles, si estás en el paro, si estás en el paro o ya fuera mismo del sistema del paro. Es decir, ese sistema de, por una parte, producción de sujeto como empresario de sí mismo, sobre el que recaen las culpas de lo que no consigue, y por otra parte la hiperestratificación social impuesta a todos los niveles. En la universidad sabemos muy bien que eso se está haciendo a través de los centros de interés, en las diferentes etiquetajes de las universidades respecto a un ranking internacional, es decir, cómo estamos sometidos sistemáticamente a esa producción muy brutal. Y como por otra parte efectivamente tenemos esta idea del común que nos hace intentar sobrepasar por el lado contrario, pero un lado contrario que al final te deja una abstracción total que tampoco te permite enfrentarte, es decir, desde ese no poder más que ser con los otros, lo que Marina Garcés llama la intercorporalidad, que por una parte coge fenomenología y por otra parte a Spinoza, ¿no? Esa imposibilidad de no ser en común. Pero claro, ¿qué significa ese ser en común si no lleva asociado ningún mecanismo instituyente que te permita hacer frente a esa loncha permanente de los sujetos, ¿no? Entonces, para mí son dos conceptos muy importantes, por uno la inclusión diferencial y por otra parte la intercorporalidad, para entender un poco justo el momento presente en el que nos encontramos. No sé. Sí, si no he hecho más énfasis en el primero era porque de alguna manera veía que esa descripción de estos procesos de estratificación que se están reforzando contemporáneamente, yo tengo la impresión de que están fallando, o que tienen una dimensión entrópica interna fundamental. Creo que en una sociedad como la nuestra, esta estratificación está aumentando los ámbitos de exclusión y está de alguna manera simplemente graduando la precariedad y la carencia de derechos. Es decir, no está generando un grado de derecho, sino un grado de desposesión de derechos. Entonces, el análisis de esa situación, que me parece fundamental, he intentado desplazarlo para hacer énfasis en el otro, simplemente para hacer mayor énfasis en la presencia de un nuevo tipo de sujeto o de aglutinante político que parte del reconocimiento de esa desposesión, ¿no? Entonces, obviamente, es necesario hacer un reconocimiento y un análisis del modo en el que los poderes están ahora estratificando, diferenciando. Sin embargo, a mí me da la impresión de que esas diferenciaciones se van a hacer cada vez menos relevantes para organizar lo social, porque los ámbitos de exclusión se van a hacer cada vez más grandes. Entonces no van a regular apenas nada. Es decir, si la universidad sigue generando graduaciones de excelencia y etiquetando distintos ámbitos de estudio y y certificando la universidad, creo que en gran medida tiene que ver con un desmantelamiento de la propia institución, más que, y tiene que ver con un proceso entrópico, más que de una realidad
digamos, una realidad que se sostenga. Digamos, yo no creo, por ejemplo, digamos, en el que digamos, que haya un fin, digamos, cada semana o cada mes nos encontramos con nuevas reformas del sistema jurídico que, por ejemplo, ahora recientemente se está contradiciendo la Convención de Ginebra al retirar, digamos, al hacer que la definición como refugiado sea digamos, ya no es definitiva, sino que alguien con estatuto de refugiado puede ser también expulsado del país. Es decir, que esto ocurre cada mes, digamos, hay un proceso de extinción de derechos. Entonces, la defensa o la reacción contra esa extinción de derechos es fundamental como proceso de sujeción política, pero solo si también está vinculado a ese otro principio, creo. Y yo he elegido también porque tenía que dar un marco teórico más general del otro planteamiento, pero tienes toda la razón. No sé si he quedado acá mi respuesta. Estoy seguro que tenéis un montón de dudas, o más que dudas tenéis posiblemente más modos de iluminar lo que, digamos, la situación que he intentado abordar más allá de lo que yo he dicho, pero... ¿Ahí? Sí, yo quería preguntarle, ya que me he enterado que ahora mismo trabaja en el Museo Reina Sofía, ¿cuál es la posición de esta institución cultural, si todavía tiene esa idea de política cultural que se ha fragmentado, que se ha deteriorado? ¿Cuál es la posición del Reina Sofía sobre nosotros, los ciudadanos, visitantes, espectadores, si nos ven como cuerpos obsoletos, como una serie de multitudes sin muchas singularidades? Vaya, que me gustaría saber la posición de la institución. También me gustaría saberla a mí. Digamos, uno de los puntos que intenté hacer énfasis antes es el hecho de que, de alguna manera, los dispositivos de subjetivación en los que, digamos, que están en activo, instituciones, por así decirlas, sistemáticamente fallan en identificar a un sujeto relevante. Digamos, no son capaces de identificar a, digamos, si el museo, ¿no?, como herramienta de gobernabilidad tradicionalmente identificaba al ciudadano, ¿no?, lo nombraba, y el ciudadano era la persona que de alguna manera, a través de su visita al museo, era más ciudadano, era, digamos, encarnaba digamos, al sujeto, el sujeto de derecho, y además en sentido, podríamos decir, tanto nacional como universal. Toda esa construcción obviamente ya no está, digamos, no funciona, pero de alguna manera los museos o las instituciones culturales se vincularon o intentaron recuperar su relevancia a partir de su vinculación con la sociedad del espectáculo y la industria turística, digamos, intentando de alguna manera retener algo de ese principio subjetivador de ciudadanía del cual partían, pero para su propia supervivencia y crecimiento se vinculaban con dinámicas espurias, que diríamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de Reina Sofía?
pues, digamos, enormemente paradójico y contradictorio, porque es una institución que está constituida dentro de un régimen o de un sistema que está en profundísima crisis, ¿no? Pero no solo una crisis general y global y abstracta como la que he mencionado, sino también una crisis que se ha mencionado mucho como la crisis de la cultura de la transición, famosa, ¿no? En el que a la cultura se le dotaba de un rol constitutivo de la nueva identidad digamos, de la España contemporánea. Y todo eso se ha resquebrajado, incluso el propio nombre de la institución. Imaginaros, Reina Sofía. Entonces, el asunto es que el Reina Sofía, avanza y trabaja dentro de su propia precariedad actualmente, intentando hacer el vicio virtud, de trabajar su propia anacronía, su propio anacronismo, su propia incapacidad para identificar al nuevo sujeto, pero sin embargo a lo mejor podemos reflexionar sobre las genealogías de lo que hemos sido y intentar generar ocasiones para ese reconocimiento crítico. Obviamente, eso no implica, porque claro, aquí estamos grabando y no puedo tampoco. ¿Está apagada? Gracias. Eso implica múltiples negociaciones, porque el que una institución de ese tamaño sobreviva económicamente es obsceno, pero cuesta abrirlo como unos 40 millones de euros al año. Digamos, eso es lo que cuesta abrir las puertas del Reina Sofía al año, ¿no? Entonces, hay varias opciones, pues, abandonar el barco o intentar generar la relevancia social que permita y tenerlas, también los aliados dentro del propio sistema para que permita su supervivencia. Entonces, realmente nosotros acabamos de ser renovados por otros 5 años, y si bien durante estos primeros 5 años, que han sido los 5 años de la crisis, ha sido realmente muy, muy intenso estar trabajando en la institución más grande dentro del Ministerio de Cultura de España, cambiando de gobierno a mitad, ¿no? Y también con recortes continuos, pero no solo eso, sino también con una continua necesidad de redefinir el propio rol de la institución dentro de una situación de crisis continua, donde no hay, donde los principios de legitimidad que teníamos estaban resquebrajando bajo nuestros pies. Eso ha sido bastante intenso, pero ha sido un proceso de aprendizaje muy fructífero, yo diría. El problema es los 5 años que vienen, porque la perspectiva, la capacidad de visión que no nosotros, sino en general, que tiene la sociedad la capacidad de proyección de futuro es muy pequeña. Entonces, actualmente estamos haciendo esfuerzos para ver exactamente qué es lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Pasa que, nos pueden, como les ocurre a cualquiera, que puede perder el trabajo en cualquier momento, es decir, que pueden recortarnos los presupuestos, o pueden decidir que los programas que hacemos no corresponden con lo que deberíamos hacer. Eso por arriba, pero por abajo también. Es decir, aquellos sujetos con los que hemos venido colaborando durante los últimos 5 años pueden en un momento dado exigirnos un compromiso mayor, ¿no? El que nos definamos de un modo más explícito, ¿no? Entonces,
digamos, estamos ante una perspectiva digamos, llena de incertidumbres, pero obviamente también es enormemente estimulante desde el punto de vista tanto intelectual como político. Entonces, ahora, ¿cómo nos definimos a la gente? Obviamente es un museo y recibe fundamentalmente a gente que viene a visitar a Madrid. Digamos, eso ya no lo encontramos cuando llegamos, ¿no? Que la gente viene a hacer colas. Ahora mismo tenemos la exposición Dalí y las colas son como las de Jesús de Medinaceli. Podéis imaginaros. Estamos desbordados, en el sentido de que la propia arquitectura del edificio es incapaz de asimilar digamos, al visitante. Digamos, es un proceso de... Yo creo que yo como alguien que trabaja en el museo, pero que también se dedica a pensar los dispositivos institucionales, yo creo que una expresión como la de Dalí pone en evidencia pone en evidencia el desbordamiento institucional, digamos, porque se genera una excitación que la propia institución es incapaz de absorber, ¿no? Entonces ahí hay un proceso entrópico bastante interesante. Entonces, bueno, el director suele decir que nos dirigimos a múltiples minorías, que ya, digamos, el museo ya no pretende identificar a un único sujeto. No existe el sujeto paradigmático que viene al museo, sino que nos dirigimos ante una población que no tenemos la arrogancia de nombrar, que nosotros ya no la nombramos, sino que de alguna manera viene y toma de lo que nosotros ofrecemos de un modo diferenciado y subjetivo. Aunque eso obviamente no es totalmente así, porque digamos, la propia naturaleza de nuestras funciones hace que por ejemplo, que nosotros de alguna manera excluyamos a toda esta gente que está viniendo a Dalí. Normalmente no viene a nuestras exposiciones. Nuestras exposiciones son mucho más sesudas, complejas, políticas. No sé, si os acordáis alguna como la de Hans Hacke o la de Avi Warburg o la de Principio Potosí, o la gente a la cual interpelábamos mediante esas exposiciones no es la que viene a ver Dalí. Entonces, ahí a pesar de que sí que hacemos que múltiples minorías, sin embargo, posiblemente a través de esa interpelación a múltiples minorías estábamos excluyendo a una mayoría que es a la que va a ver a Dalí, que de repente la tenemos en masa ahora, viniéndonos y desbordándonos. No sé si te he contestado. Pero bueno, estamos en un momento tenemos el mismo sentido de incertidumbre y de inquietud que creo que tenemos los demás. Más o menos. ¿Tienes alguna pregunta más? ¿Queréis llegar todos estar sentados? Así que paradójicamente la última intervención que parece que salía del tema es la metáfora del tema, ¿no? Exacto. Para que, claro, yo básicamente en lo que pienso y en lo que reflexiono más normalmente sobre el trabajo en el museo. Pero básicamente sí, sería el problema es que nosotros de alguna manera estamos ocupando el museo, pero el asunto es que lo estamos ocupando, pero por otra parte es paradójico porque no podemos permitir que otros también lo ocupen. Entonces ahí hay digamos, una tensión interna difícil de resolver. Es decir, que nosotros ocupamos la institución sin creérnosla, pero de alguna manera rescatando elementos, ¿no? aprovechándonos de su obsolescencia y disfunción, ¿no? Para intervenir y actuar, pero lo podemos hacer mientras no que no permitamos, porque no es a nosotros quien nos corresponde admitir o no, mientras seamos nosotros que lo hagamos. Es decir, que si, por ejemplo, el día 11 hay una ocupación del museo, no sé qué vamos a hacer. Nos hemos reunido ya con la gente que va a ocupar, pero ni le podemos decir que no lo hagan,
ni les podemos decir que lo hagan. Y si lo hacen, no sabemos qué actitud tomar. Lo único que podemos hacer es intentar que no se pongan en marcha los mecanismos de represión policial. Es lo único que podemos hacer. Hombre, eso también es una metáfora de lo que he estado intentando decir, de las limitaciones de ciertos dispositivos existentes, pero también, obviamente, de la responsabilidad y la obligación de aquellos que están dentro de los mismos. La cosa está peligrosa. No vengáis, por favor, a ocupar el paseo. Si no queréis irse. No, yo creo, bueno, creo que un poco tarde, podríamos empezar tal, teniendo en cuenta que a las 4:30 tenemos la otra conferencia y a las 6 habíamos planteado ese debate. Yo creo que había dos cuestiones que a mí me gustaría que a lo mejor pensáramos, que a mí me parecen importantes. Una, por un lado, lo que has dicho, planteado tú, de la presencia del cuerpo, que yo creo que es relativamente importante y habría que discutirla en torno a... Bueno, yo no estaría muy de acuerdo, creo que a lo mejor habría que concretarlo más, ¿no? Sobre todo porque yo creo que cada vez, en todo caso, hay más multitudes, y las multitudes desaparecen los cuerpos con identidad, con singularidad, etcétera, etcétera. Y sobre todo porque me parece un tanto contradictorio, o al menos yo no lo he entendido muy bien, si cada vez tenemos menos derechos, si cada vez somos sujetos con menos derechos, cada vez somos menos sujetos. Si somos menos sujetos, menos personas, menos singularidad, ¿cómo puede haber una presencia del cuerpo cada vez mayor? No sé si me explico lo que quiero decir. Bueno, esto me parece que es una cuestión que podemos discutir, si le parece, luego a posteriori. Y luego también una segunda cuestión a raíz de todo esto, es decir, bueno, quizás Reina Sofía no se está convirtiendo en un elemento de control absoluto, un elemento de control significativo para la cultura de este país. Una pregunta, tú lo acabas de decir, tantas exposiciones políticas que se hacen en Reina Sofía en blanco y negro en los últimos años, y cómo es que este gobierno, que más derechos democráticos está cortando a todo el mundo, os renueva por 5 años más. Yo lo dejaría como pregunta para posteriori, para decir que la gente venga a las 6 para que podamos discutirlo. ¿Os parece? Vale, pues gracias.